Buenos días. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Checley Soria, va a llevar adelante esta audiencia solicitada por la Fiscalía Suprema Segunda de comparecencia con restricciones, siendo las 10:02 del jueves 8 de mayo del 2025, en el proceso seguido a don Osmar Antonio Albújar de la Roca por la presunta comisión de los delitos de acoso sexual agravado y otros en agravio de la persona de iniciales KMCC, expediente 30-2024-3. Esta audiencia además se registra en audio y video. Vamos a acreditar los asistentes. Señor fiscal. Buenos días, señor presidente. Juzgado de Investigación Preparatoria. Buenos días con todos los presentes. Jaime Alcide Velarde Rodríguez, fiscal adjunto supremo de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, señalando domicilio legal en la avenida Bancay, cuadra 5 sin número, piso octavo, oficina 836, Cercado de Lima, con correo electrónico jvelarde@mpfm.gov.p y casilla electrónica 106255 para las notificaciones que se me hagan llegar. Gracias. Gracias, doctor. Por la defensa del señor Albújar. Sí, buenos días, señor magistrado, con el representante del Ministerio Público y los demás presentes en esta plataforma. Soy la abogada María Esther Adriano Guzmán, con registro CAL 80.694, casilla electrónica 129895, correo electrónico abogadosmpa.notificaciones@gmail.com para todos los efectos procesales. Muchas gracias. Gracias. ¿Quiénes más se encuentran aquí, Cristian? Doctor, está la parte agraviada, según lo que me ha indicado, del perfil de estudio jurídico María Paz y el señor Diego Armando Torrealba Uribe, que es el esposo de la agraviada, es lo que me ha referido. Ya, pero acá solo voy a acreditar al abogado de la agraviada, y en todo caso a la agraviada. ¿Ya? Por la defensa de la agraviada. Buenos días, señor magistrado. Buenos días a todos los presentes. El suscrito William Fernando Quis Pacheco, con registro número 3733. Perdón, doctor, ¿me repite su apellido? Su apellido. Quispe Pacheco. Quispe Pacheco. Ya, gracias. Adelante, doctor, continúe. Indicaba Wilmer Fernando Quis Pacheco, registro 3733 del Colegio de Abogados de Ica, casilla electrónica 31219, número de celular 979-593949, correo electrónico estudiojurídico.mpazlua.quispe@gmail.com, defensa técnica de la parte agraviada. Gracias, doctor. Por razones de preservar la intimidad de la señora, solo voy a dejar constancia que se encuentra presente en esta audiencia. Por la defensa pública. Buenos días, señor magistrado y todos los presentes. Por parte de la defensa pública, Margot Cusihuamantineo, con registro del Colegio de Abogados de Ayacucho 263, número telefónico 912-618278, correo institucional mcusihuman@mincus.gov. En esta oportunidad participando como defensa necesaria en caso de inconcurrencia del señor Osmar Antonio Albújar de la Roca. Gracias. Gracias, doctora Cusihuaman. Sí se encuentra presente la defensa, que es la doctora Adriano Guzmán, con lo que agradezco su asistencia a esta audiencia. Queda dispensada de continuar el camino. Gracias, señor magistrado. Buen día. Bien. Doy cuenta del ingreso de un escrito el día 8 de mayo del 2025, hoy, a las 8:38 de la mañana, la defensa del señor Roca, del señor Albújar de la Roca. ¿Se encuentra presente también? ¿Se encuentra presente el señor Albújar? Sí. Para que se acredite. Acredítese, por favor. Señor juez supremo, buenos días. Buenos días con todos los presentes. Mi nombre es Osmar Antonio Albújar de la Roca. Mi DNI 067-66008. Muchas gracias. Bien, Doy gracias. cuenta de un escrito aportado por la defensa del señor Albújar el día de hoy a las 8:38, donde adjunta documentación que descarta la existencia de presuntos indicios de peligro procesal. Y emite una serie de documentos anexos que ya me indican también le fueron enviados y corrieron parte a las partes. Así es, doctor Velarde, ¿ya lo recibió? Doctor, hace unos momentos
A ver. Disculpe, doctor Velarde, disculpe, doctor. No, siga nomás. Acá en el correo del juzgado he verificado que acaban de presentar otro escrito. Quería corroborar también si ya se le ha corrido traslado, señor. Ya, otro escrito, además de este que acabo de dar. Sí, que acaba de dar cuenta, doctor. Hace unos momentos lo acaban de presentar. ¿Me lo puedes pasar al correo, a mi correo del PJ? Ya, doctor. Ahorita, para dar cuenta también. Doctor Albújar, usted ya tiene los dos escritos. Señor juez, tendríamos que consultar, por favor, con la defensa técnica, que tendría la amabilidad. Sí. Doctor Velarde, usted ya cuenta con los dos escritos, ¿no? Doctor, el último que se me ha remitido, perdón, el penúltimo que se me ha remitido a las 9:45, sí lo estoy viendo, lo estoy apreciando, pero recién estoy acá abriendo, ahora me dicen que recién en este momento lo estoy viendo, recién. Ya, ok, yo todavía no lo recibo. A ver. Sobre aporte de documentación también, doctor. Ya, sí, ahorita lo estoy viendo. A ver. De acá directo de la pantalla voy a dar cuenta, ¿eh? Es un escrito ingresado directamente a la mesa de partes del juzgado el día de hoy a las 9:56, donde aporta documentación al fin de que se tenga, a fin se meritúe en su oportunidad, la misma que será realizada en audiencias. Y es documentación relacionada con una suspensión que se le ha dado al señor Albújar por la autoridad de control del Poder Judicial por el plazo de 6 meses como medida cautelar. Ya, esos son los anexos de los que, bueno, voy a dar cuenta que ambos escritos se vinculan con documentación referida, una a los argumentos de peligro procesal, que en este caso, me imagino, la Fiscalía también va a hacer sus argumentos, y que sustentarían la inexistencia de respecto a la defensa. Y el otro escrito vinculado a las últimas acciones sobre la parte de investigación disciplinaria, ¿no, doctora Adriano? Es sobre investigación disciplinaria. Sí, efectivamente, señor juez, sobre la medida de suspensión preventiva de 6 meses ya impuesta por la Autoridad Nacional de Control respecto a la suspensión que también ahora está solicitando el representante del Ministerio Público como medida. Entonces, sobre esos dos escritos, téngase presente y estando acá en la audiencia para que usted los oralice en esta audiencia. Ya lo tiene también doctor Velarde, ¿no? Sí, doctor. Sí, lo tengo totalmente y justamente en mi requerimiento voy a mencionar ¿no? Justamente ese escrito y el por qué también estoy solicitando, para que se entienda, ¿no? De acuerdo. Ok, muy bien. Dando cuenta de los escritos, voy a escuchar a la Fiscalía, al doctor Velarde, sobre su requerimiento. 20 minutos. Doctor, le pediría, por favor, mire, creo mis requerimientos son más de 40 hojas, pero lo he tratado de resumir en 12 hojas, teniendo en cuenta que estoy pidiendo 4 requerimientos, ¿no? Comparecencia con restricciones, caución, impedimento de salida y también suspensión temporal del ejercicio, si me permite. Ya, yo le voy a dar 25 minutos, pero como ya tienen todos el requerimiento, yo también lo tengo, entonces apuntemos a lo concreto, un breve relato de los hechos mínimo, y luego el sustento del requerimiento, que es lo más importante, ¿no? El por qué solicitan esta comparecencia con restricciones, por qué la caución, por qué el impedimento de salida y por qué la suspensión, ¿no? Bien, doctor, tardaré en lo más... 25 a 30 minutos, porque estamos bien cargados. Gracias. Le entiendo. Bien, doctor. Empiezo entonces, señor presidente, cuidado, presentes todos. Señor juez supremo, bueno, el presidente se investiga, como demandó a nivel de investigación preparatoria al señor investigado magistrado Osmar Antonio Albújar de la Torre, juez superior titular del Distrito Judicial de Ica y presidente de la Corte Superior de Justicia de Ica en su momento, por un hecho calificado provisionalmente como presunto delito de acoso sexual agravado, hecho calificado provisionalmente, primer párrafo del artículo 176-B con la agravante de los numerales 4 y 5, el tercer párrafo del artículo 176-B del Código Penal, y un hecho calificado como hecho pasivo propio, segundo párrafo
del artículo 393 del Código Penal y, alternativamente, el cohecho pasivo impropio. Bien, en el presente requerimiento, pues, como he manifestado, presentado a su despacho el 24 de marzo de 2025, tiene como finalidad que su judicatura dicte la medida de consistente en comparecencia con restricciones y caución. Y también, asimismo, el impedimento de salida del país por el plazo de 18 meses y la suspensión temporal del ejercicio del cargo contra Osmar Antonio Albújar de la Roca. Bien, por un plazo de 24 meses. Los hechos de calificación jurídica y la imputación concreta se encuentra pues, ampliamente desarrollado en la disposición número 11 de la fecha 18 de marzo de 2025, que dispuso la formalización y continuación de la investigación preparatoria. Pues bien, el presente caso surge de un pedido efectuado por la agraviada de iniciales KMCC, quien solicitó oportunamente las medidas de protección y en el amparo de la Ley 30364 y las normas de la materia ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. En el caso concreto nos encontramos, pues, frente a hechos de relevancia penal, pues, que en parte involucran la afectación de la libertad sexual de la agraviada de iniciales ya mencionada. También constituiría un delito de corrupción de funcionarios, hecho 2, en agravio del Estado. Nos debe resaltarse también que de las diligencias preliminares se pudo evidenciar una misma voluntad criminal de parte del investigado, desde su esfera de poder como presidente en ese momento de la Corte Superior de Justicia de Ica, máxima autoridad administrativa del Distrito Judicial de Ica. Respecto a los fundados y graves elementos de convicción, nos remitimos al ítem 6.3 del requerimiento escrito presentado a su despacho, páginas 42 a 88, respecto de los que nos vamos a referir a continuación brevemente. En este tipo de delitos, la declaración de la víctima no es prueba indiciaria, sino prueba directa y es hábil por sí sola para desvirtuar pues, la presunción constitucional de inocencia. Además, no se puede poner en tela de juicio la credibilidad del testimonio de la víctima por razón de ser víctima. Así, durante la investigación preliminar se recibió la versión firme, coherente y persistente de la agraviada de las iniciales ya mencionadas, quien acudió a rendir su declaración testimonial de fecha 29 de febrero de 2024 de la carpeta fiscal, en la que proporcionó pues, los detalles de los hechos de los cuales fue presunta víctima. Así tenemos también que en el mes de enero de 2023, en la entrevista que sostuvo con el investigado Osmar Antonio Albújar de la Roca, en el despacho de la presidencia de la Corte Superior de Justicia de Ica, le hizo consultas reiteradas sobre temas personales, si era casada, cuántos hijos tenía, si vivía con su esposo, aspectos que son pues ajenos a la función que cumplía en dicha entidad secretaria judicial. En esa oportunidad, el investigado, más allá de que con la sola citación a su despacho, puso en evidencia pues, su poder como máxima autoridad administrativa de la Corte Superior de Justicia de Ica. Además, le manifestó a la agraviada que quería evaluar con el personal que iba a trabajar en su periodo como presidente de corte. Al referirle, ello le dejó en claro que dependía de su decisión si continuaba o no trabajando en dicha Corte Superior de Justicia. Establecía la figura de poder frente a la agraviada. Durante el mes de febrero de 2023, específicamente el 23 de febrero de 2023, el investigado Albújar de la Roca, a través de su personal de confianza y con quien coordinaba directamente, secretario de la presidencia, señor Luis Miguel Matías Núñez, pretendió pues, comunicarse con la denunciante a través del aplicativo WhatsApp. Véase la impresión de la captura de pantalla proporcionada por la agraviada ante la Autoridad Nacional de Control Poder Judicial, obrante a folio 7 de anexo de investigación definitiva. El testigo Luis Miguel Matías, en su declaración ante la Fiscalía, manifestó que realizó dichas llamadas por orden del investigado. Incluso le remitió el número de contacto del investigador Albújar de la Roca a través del aplicativo WhatsApp. La comunicación telefónica que se pretendió realizar, pero no se materializó porque la denunciante no contestó. Se realizó a través del aplicativo WhatsApp y no a través de una llamada desde la línea móvil, que podía ser fácil de rastrear, teniendo en cuenta que la aplicación señalada utiliza datos móviles. Al no obtener respuesta de las llamadas, le envía un mensaje a través de la misma aplicación, conteniendo el número de contacto que tenía registrado como doctor Albújar 1. Posteriormente, cuando la denunciante le devuelve la llamada,
al secretario presidente, le transmite el mensaje de que de parte del doctor Albuja dice que lo llames ahorita urgentemente ahí, y ahí ya te pasé el número. Debe precisarse también, señor, que el investigador no laboraba o ejercía sus funciones propias del cargo directamente con la denunciante, mucho menos esta última ejercía algún cargo de confianza o de relación directa con el denunciado. Incluso, en la fecha que se realizó las comunicaciones, la denunciante se encontraba gozando de sus vacaciones. Sobre el particular, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante resolución administrativa, de fecha 8 de diciembre de 2022, dispuso que las vacaciones del año judicial 2023 para jueces y juezas y personal auxiliar se hagan efectivas el 1 de febrero de 2023 al 22 de marzo de 2023. Muy bien, al 7 de marzo de 2023, el investigado Osmar Antonio Albújar de la Roca llegó en forma presencial a la sede judicial vía Tupac Amaru, ubicada en el Girón Huáscar, manzana 38, lote 10, piso 2, Plaza Mayor, vía Tupac Amaru, provincia de Pisco. La misma que pertenece y se encuentra en la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia de Ica, en la que funciona el juzgado de trabajo, a cargo del juez especializado Alejandro Francisco García Ferreira, órgano jurisdiccional al que se encontraba adscrita la denunciante y en el que ejercía las funciones propias del cargo de secretaria judicial. En esa oportunidad, el investigado se acercó hasta el lugar donde se encontraba la denunciante, se puso a su lado y cuando estaban solos, se dirigió a ella diciéndole: hola, mi amor, mira, estoy haciendo todo lo posible para hacerte cambio a ICA, voy a tratar de ver por qué no es fácil la situación, pero yo te voy a ayudar y si es posible te voy a llevar a la presidencia para que trabajes ahí en la presidencia conmigo. Posteriormente le dijo: mira, que el Consejo Ejecutivo ha dispuesto que tu contrato ya está por vencerse, te vamos a cortar el contrato, que no es fácil, pero déjame ver que yo voy a hacer todo lo posible para llevarte a ICA. Incluso le recalcó que en el tema del Consejo Ejecutivo, que no podía superar los 5 años, asimismo le agarró el brazo derecho. Tal como se aprecia del informe número 001467, 2024, de fecha 16 de agosto de 2024, la denunciante se desempeñaba pues como secretaria judicial juzgado de trabajo. Se aprecia también que el investigado Osmar Antonio Albújar de la Roca usó términos al tratarla como mi amor y realizó pues comportamiento de acercarse más de lo debido y coger el brazo derecho que no son propios pues de la relación laboral que tenía con la denunciante. Además, en ese momento le hizo referencia sobre un pedido de rotación de sede que había efectuado a la denunciante de forma verbal y no por escrito y sin seguir el trámite formal establecido ante el anterior presidente de la Corte Superior de Justicia. Dicha solicitud de rotación a cambio de sede no fue efectuada o presentada por la denunciante al investigado de mención durante su gestión, por lo que no debía tener conocimiento, más aún si no se había reiterado el pedido y menos aún si no se había incoado un procedimiento administrativo formal sobre ello ante el área administrativa competente con los registros correspondientes. Sin embargo, sobre este pedido efectuado en la anterior gestión, sí tenía conocimiento su personal de confianza del denunciado, Luis Miguel Matías Núñez, que era secretario de la presidencia, que también ejerció dicho cargo en la gestión anterior, a cargo del magistrado Rafael Fernández Salazar Peñalosa, tal como lo afirmó el testigo Luis Miguel Matías Núñez en su declaración testimonial de fecha 27 de diciembre de 2023. El hecho que el investigado durante la visita efectuada al órgano jurisdiccional donde laboraba la denunciante le haya hecho referencia a la denunciante sobre el pedido de cambio de sede porque quería estar cerca a su domicilio en donde se ubicaba su hija menor de edad, que no se le había hecho directamente, pero sí a su personal de confianza. Pone en evidencia pues el interés, el seguimiento y el conocimiento que tenía el investigado sobre la situación laboral de la denunciante. En el diálogo que habrían sostenido el investigado, pretendía pues que la agraviada note su grado de poder y autoridad que ostentaba en la Corte Superior de Justicia de Ica, de tal forma que se sienta agradecida, incluso le ofreció trasladarla a trabajar directamente con él en el despacho de la presidencia, que está ubicado pues en la ciudad de Ica y le evitaría tener que trasladarse hasta la ciudad de Pisco, que conlleva pues un viaje de duración de 1 hora aproximadamente, vía terrestre. Sobre el momento en que se acercó el investigado a la denunciante, se cuenta pues
con la declaración de fecha 31 de enero de 2024 rendida por el testigo Cristian Adolfo Calvera Castro, quien se encontraba en ese momento con la gravedad y se tuvo que retirar ante la presencia del denunciado. Así también, sobre lo ocurrido y la afectación que sintió la denunciante en su condición de mujer luego de que se retiró el denunciado, se cuenta pues, con el testimonio del magistrado Alejandro Francisco García Ferreira, quien sostuvo que la agraviada se puso a llorar y le contó lo que había sucedido. Sobre ello, también el testigo Cristian Adolfo Galvera Castro señaló que la agraviada le dijo que el presidente le había ofrecido trabajar en la presidencia y que le había tratado de tonos de cariño, de amor, incluso que le pareció extraño que se haya colocado junto a la agraviada y no frente a su escritorio como cualquier persona. En cuanto al motivo de la presencia del investigado en la sede judicial donde labora la agraviada, según los testigos Luis Miguel Matías Núñez, Edwin Acharac Béjar Uruchi y Nora Andía Machaguay, para esta fecha se había programado la ceremonia de implementación de aplicativo botón de pánico en la ciudad de Pisco, a la que debía asistir el denunciado en su condición de presidente de la Corte Superior de Ica. Sin embargo, en el trayecto decidió no asistir porque, según afirman, estaría presente en dicho evento el alcalde provincial, que es una autoridad política, y Albujar de la Roca pretendía no ser vinculado con autoridades políticas. Sobre el particular, debemos tener en cuenta que el presidente de la Corte Superior de Justicia, que representa el Poder Judicial, Distrito Judicial de Ica, en sus artículos, reglamentos de organización y difusión de la Corte Superior, incluso dicha representación también está prevista en las normas de protocolo del Estado, por ello se encuentra entre las funciones y atribuciones del investigado como presidente de la Corte Superior de Justicia participar pues, en las actividades oficiales en representación de la Corte Superior. En mérito a la información remitida por la Corte Superior de Ica, se puede apreciar porque las gestiones y coordinaciones para dicha interpretación se realizaron mucho antes de la fecha de la ceremonia. Incluso hubo una reunión previa con las autoridades de la municipalidad y la policía de la provincia de Pisco. Según la versión dada por la jefa de servicios judiciales, Marilú Nora Andía Machaguay, cuando se realizaron las coordinaciones previas con la presidencia de la Corte Superior de Justicia de Ica para fijar la fecha de la ceremonia, se puso en conocimiento pues, de quienes iban a participar. Además, tratándose de un programa cuya actividad de implementación se sustenta la participación activa y necesaria de la Municipalidad Provincial de Pisco. Pues bien, sin embargo, a pesar de dirigirse con pleno conocimiento de la actividad programada y sin ninguna otra actividad programada para dicha ciudad, en el trayecto en que se dirigían a la ciudad de Pisco, el investigado dispuso que sea el gerente administrativo digital, Evelyn Acharac Vera Uchurri, quien asista en su representación y en representación de la Corte Superior de Ica, que dispone, pues, que es contrario a lo dispuesto por el artículo 89 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que dispone que es el juez superior decano quien asume, en caso de impedimento, del presidente de la Corte Superior de Ica, justificándose en supuestos motivos de ser una actividad política. Desvanece pues la justificación de supuestas motivaciones políticas si tenemos en cuenta que la actividad oficial fue organizada y dirigida por la jefatura de unidad de servicios judiciales de la propia Corte Superior de Justicia de Ica. Incluso fue publicitado por los canales oficiales. Más aún, si se tiene en cuenta que se trataba de una ceremonia que se programó con su consentimiento. También se debe considerar que el gerente administrativo digital, entonces Evelyn Acharac Béjar Uchurri, señaló porque en la sede judicial Villas Tupac Amaru funciona en un inmueble de propiedad de la Municipalidad Provincial de Pisco, con la que se logró renovar un convenio con la participación del investigado en su condición de presidente de la Corte Superior de Ica. No es ajeno entonces a las funciones y el quehacer cotidiano propio del cargo que deba interactuar y coincidir con otras autoridades civiles. Debe resaltarse que en el ejercicio del cargo, el investigado participó en diversas actividades oficiales en las que también estuvieron presentes autoridades religiosas, políticas, civiles y militares. Conforme se puede apreciar, en la visualización y transcripción del audio y video de la ceremonia de implementación del aplicativo Botón de Pánico en la ciudad de Pisco, el investigado no participó, así también informó a la Corte Superior de Justicia de Ica y lo afirmaron tanto la jefa de la unidad de servicios judiciales como el gerente administrativo digital. Se puede inferir también claramente y razonablemente que su intención real era dirigirse a la sede judicial donde laboraba la denunciante,
Y a esa conclusión también se puede arribar al tener en cuenta que no se redactó acta alguna de la visita realizada, en la que se registren las deficiencias u observaciones que deberían canalizarse a través de las áreas administrativas respectivas, conforme sostuvieron pues los testigos que se encontraron en el lugar. Además, teniendo en cuenta que en dicha sede funcionan los dos órganos jurisdiccionales, solo visitó el órgano jurisdiccional donde elaboraba la agraviada, más no el otro. Incluso el magistrado denunciado sostuvo que respecto a los requerimientos que efectuó en dicha visita, a ninguno le dieron solución. Se le notificó a la denunciante el oficio donde se le puso en conocimiento que su contrato de trabajo concluiría indefectiblemente el 31 de marzo de 2023, el mismo que se hizo efectivo en la fecha señalada y no fue renovado. De la información remitida por la Corte Superior de Justicia de Ica se puede apreciar que la denunciante a la fecha en que ocurrieron los hechos y se produce la no renovación de su contrato venía pues ejerciendo como secretaria judicial aproximadamente por el periodo interrumpido de 3 años y 21 días al momento de su cese. Debe señalarse también por la modalidad del contrato, suplencia, que tenía la denunciante, cubría de forma temporal una plaza que no era vacante, porque tenía su titular Nancy Yolanda Soto Alarcón, que era la titular, es decir, no existía posibilidad material de que la denunciante se adjudique la citada plaza, cuya titularidad corresponde a la ya mencionada Soto Alarcón. La testigo fue Luis Miguel Matías Núñez, Lisette Olmeda Jiménez, Junior Joao Sánchez Muchapiña y Béjar Urruchi sostuvieron unánimemente pues, que la decisión respecto a la renovación de los contratos correspondía al investigado, en su condición de presidente de la Corte Superior de Justicia de Ica, y en el caso específico de la denunciante, la decisión de no renovarle el contrato fue del mismo denunciado. Conforme también señalaron los testigos antes citados, personal de confianza del investigado, el motivo de la no renovación del contrato de la denunciante consistía en que ya había superado los 5 años o estaba próximo a cumplirse, lo que podía generar una desnaturalización de su contrato que a futuro pueda generar una demanda judicial de manera laboral. En cuanto a la reunión que sostuvieron los presidentes de las Cortes Superiores de Justicia del país con el presidente del Poder Judicial, se recabó pues, un oficio, obra Fojas 795, en la que el propio presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela de Sendoce, hizo conocer que en las reuniones sostenidas en el mes de enero del 23, en ningún momento se abordó el tema sobre la no renovación de las contrataciones de suplencia y o plazo fijo. Es más, puso en relieve su respeto irrestricto a los derechos de los servidores jurisdiccionales y administrativos de dicho poder del Estado. Si bien a nivel del Poder Judicial se emitió la resolución administrativa 000-292-2020, de fechas 15 de octubre de 2020, que por mayoría se dispuso que en el caso de los contratos sujetos a modalidades dentro del régimen del decreto 728, que tengan celebrados por los trabajadores del Poder Judicial, que han acumulado tiempo de servicio continuo y discontinuo por el periodo de 5 años antes de la vigencia del decreto de urgencia de fecha 23 de enero de 2020, ingresaran en la relación de contratación de trabajadores bajo el régimen laboral. La misma resolución entre sus fundamentos se remite el decreto de urgencia promulgado el 23 de 2020 que estableció que el ingreso a las entidades del sector público se realicen a través de concurso público, mecanismo a través del cual no había ingresado la denunciante. La citada resolución quedó sin efecto al haberse emitido el pronunciamiento judicial final. La ejecutoria de fecha 18 de mayo de 2023 es pedida por la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitorio de la Corte Suprema de Justicia de la República. Pues bien, como bien lo señala el presidente del Poder Judicial, se encuentra vigente la sentencia emitida en el expediente 0557-2013, publicada en el Diario Oficial del Peruano, con carácter de precedente en los casos en el que se verifica la desnaturalización del contrato temporal o civil, no podrá ordenarse la reposición a plazo indeterminado cuando se evidencie que la parte demandante no ingresó en la administración pública mediante el concurso público de méritos para una plaza presupuestal y vacante de duración indeterminada. Pues bien, incluso debe considerarse que en el caso concreto de la denunciante tuvo un periodo de interrupción más de 1 año sin laborar en el Poder Judicial, la Corte Superior de Justicia de Ica. Más allá de lo debatible que puede ser el periodo de cómputo de los periodos continuos o discontinuos,
que deben ventilarse a nivel extrapenal, de ser el caso, en el momento en que se produjo la no renovación del contrato de la denunciante, tenía aproximadamente 13 años 21 días de servicio ininterrumpido como servidora de la Corte Superior de Justicia de Ica, por lo que bien sí se podía, según la discrecionalidad del denunciado, renovar el contrato de trabajo. Como Doctor Velarde, eso es parte de los hechos, ¿no? es más o menos, doctor. Ya, pero ya podríamos pasar a lo sustancial, pues yo tengo acá también todos los hechos, estoy leyéndolos ahorita. Y Bien, es eso. Pasamos a lo sustancial. ¿Por qué el pedido? Muy bien, doctor. Bien, doctor, presupuesto de la medida de comparecencia de jurisdicción por causa. En este caso, la comparecencia de jurisdicción es una medida pues, cautelar por orden personal alternativa a la prisión preventiva, pues se impone en vez de ello cuando el peligro procesal no es fuerte, pero existen ciertos indicios en la existencia de ello. De esta manera, el imputado queda pues sometido al proceso sin escarcelamiento. Y se trata pues de una mínima restricción de la libertad personal necesaria con fines de aseguramiento, conforme a la regulación de las medidas de coerción procesal establecidas en el Código Procesal Penal. Consideramos pues que en el presente caso nos encontramos precisamente ante un supuesto de que no corresponde a ninguno de los dos extremos antes señalados, ya que en efecto, por el momento, no convergen todos los supuestos necesarios para pedir un mandato de prisión preventiva, pero tampoco procede una comparecencia simple, pues no se trata de un hecho penado con sanción leve. No obstante, si existe un peligro procesal que puede evitarse con la imposición de una medida cautelar personal de menor intensidad, ¿no?, que la prisión preventiva. Respecto al pronóstico de la pena, nos remitimos pues del acuerdo plenario republicado en el Diario Oficial Peruano, 20 de febrero de 2022, que brinda pautas hermenéuticas claras y de utilidad práctica en relación a la aplicación judicial de penas, tratándose del concurso real de dos delitos, en este caso acoso sexual agravado y cohecho pasivo propio o cohecho pasivo impropio. Se aplicarán, dice, los sistemas operativos escalonados y de tercios efectivamente. En base a eso, imponer un presunto delito, tanto es de 9 años, 4 meses de pena privativa de libertad por el delito de cohecho pasivo propio dentro del tercio inferior, y le correspondería imponer pena de 6 años de pena privativa de libertad, tratándose de una calificación alternativa. En ese sentido, efectuado la pronóstico de pena, arribamos pues a la conclusión de que el diputado Osmar Antonio Albuja de la Roca se le impondría una pena privativa, libertad grave, que supera los 5 años. Para establecer el peligro procesal, peligro de fuga, en el caso concreto es necesario recurrir a los indicadores regulados en el artículo 269 del Código Procesal Penal, que del arraigo, dice el arraigo en el país del imputado determinado en el domicilio residencial habitual, asiento de la familia y sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto. El investigado, en su declaración de fecha 18 de julio de 2024, señaló que su domicilio real está ubicado en la manzana U del lote 17 de la urbanización Santa Clara del Palmar, Distrito Provincial del Departamento de Ica, el mismo que está registrado en la RENIEC. Según refiere, reside en el citado inmueble, conjuntamente con su conviviente y sus 2 menores hijos. En cuanto al arraigo familiar, se verifica pues en la ficha RENIEC que registra el estado civil divorciado, lo que también guarda relación con la información obtenida por la CODAMO, en la que se aprecia que registra hasta 4 casos por divorcio por causal en el Distrito Judicial de Lima. Asimismo, en la información proporcionada en la declaración indagatoria, el investigado también señaló que reside en el domicilio real señalado, junto con su conviviente. Respecto a su ámbito laboral, en su declaración señaló que la única actividad que realiza como profesional abogado es abogado en la que ejerce como juez superior titular de la Corte Superior de Justicia. Efectivamente, el investigado tiene la condición de juez superior titular. Asumió sus funciones el 11 de julio de 2003.
No obstante, que no ha perdido su condición de magistrado, nos remitimos a la investigación realizada por la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, en el que se emitió el informe final de fecha 28 de agosto de 2024, en el que se propone que se le imponga la medida disciplinaria de destitución. Asimismo, se puede verificar que esta resolución administrativa, que a su vez ejecutó la resolución 65 de fecha 14 de enero de 2025, expedida por la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, emitida por la Unidad de Sanciones y Apelaciones, en la que resolvió proponer pues, la medida disciplinaria de institución e imponer una medida cautelar de suspensión preventiva en el ejercicio de toda función dentro del Poder Judicial por el plazo de 6 meses prorrogables al igual periodo, ¿no? Es decir, existe un concurso, un pedido de institución del cargo por este hecho, no habiendo acreditado otra fuente de ingreso ni actividad al no estar vinculado con su presencia en el centro laboral. No se cuenta con arraigo laboral en calidad. En ese sentido, debe evitarse razonablemente el peligro de fuga con las restricciones requeridas. En cuanto a su patrimonio, nos remitimos también a la información obtenida por la Caudamo, en tanto que en su declaración el investigado solo señaló posee un inmueble efectivamente en la avenida Venezuela, en el distrito de Breña, en Lima, y soy copropietario de un vehículo que hemos comprado con mi conviviente, que obviamente ella lo maneje y nada más. Eso es todo lo que sea de muebles e inmuebles. No tengo más que decir. Pero sin embargo, apreciamos que existen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partidas. Hay 4 inmuebles también con descripciones, unos en Lima propiamente y otros también en Ica, en la cual efectivamente se acreditaría mucho más. En los próximos, en los aproximadamente 22 años que viene ejerciendo como juez superior, recibió pues remuneraciones considerables que le permiten pues contar con el patrimonio que eventualmente le serviría para eludir la acción de la justicia. Conforme a la información de folio 123, registra en su CAME también licencia para portar arma de fuego, la misma que se encuentra vigente, lo que también evidencia que utiliza un arma de fuego, aunque se señala para defensa personal. La gravedad de la pena que se espera como resultado del procedimiento se atribuye pues al imputado los delitos de acoso sexual y cohecho pasivo propio, y en la presente disposición será pues sancionado, si en caso es el caso, con pena privativa superior a los 10 años, por lo que es razonable sostener que existe alta probabilidad de que pueda sustraerse de la acción de la justicia, tornando ineficaz el proceso penal. La magnitud del daño causado y la ausencia de una actividad voluntaria del imputado para repararlo. Los delitos de corrupción, en los que se incluyen los delitos de cohecho pasivo propio, administración pública, la confianza de los ciudadanos en la actuación regular de los servidores públicos que están al servicio de la nación. De esta manera, el daño causado por la conducta que habría desplegado el imputado genera una afectación a gran magnitud. En cuanto al peligro de obstaculización, debo señalar que el investigado labora como magistrado laboraba como magistrado en la Corte Superior de Justicia de Ica, incluso ejercía como presidente, máxima autoridad, lo que le habría permitido generar vínculos con personas que laboraron o laboran para dicha entidad en los distintos niveles, sean magistrados, ¿no? Por lo que es latente el grado de influencia que podría ejercer sobre dicho personal para tener acceso a información privilegiada. A lo largo de la diligencia también preliminares se puede advertir la falta de colaboración, el esclarecimiento de los hechos, que así que al momento de ser consultado por superiores de ley señaló que usa un celular, el mismo que recién utiliza hace 2 o 3 meses, que decidió cambiarlo de línea móvil, y en las respuestas, por lo que teniendo en cuenta que parte de la denuncia radica en que también habría pretendido comunicarse telefónicamente con la denunciante, resulta evidente porque el cambio de línea móvil, más allá que haga referencia a temas de seguridad, se habría efectuado para ocultar o evitar pues, que se encuentren mayores indicios sobre el presente caso. No se puede dejar también de resaltar algunas acciones efectuadas cuando ejercía como presidente de la Corte Superior de Justicia de Ica respecto a algunos servidores que participaron como testigos en la presente carpeta fiscal, tanto el asistente judicial Luis Catherine Mendoza, quien retuvo el celular de la agraviada, como el secretario Luis Miguel Matías, se fueron rotados a la presidencia de la Corte Superior de Justicia de Ica y se encuentran laborando en otras áreas. En medio también dichos cambios de las citadas personas
son testigos en este caso fueron realizados durante la gestión del investigado y luego de publicados los hechos que ahora son investigados en este caso. Debe señalarse también que durante el tiempo que ejercía como presidente ante la solicitud de las medidas de protección a la denunciante, el juzgado de familia transitorio demoró en otorgarle las medidas de protección a la agraviada. Incluso en los escritos informó que el expediente a cargo del juzgado de familia transitorio de ICA también, a pesar que ya existía un informe psicológico emitido por el Centro de Emergencia Mujer del Ministerio de Mujer, población vulnerable, se dispuso efectuar nueva evaluación. El investigado también no se presentó cuando fue citado para la evaluación psicológica ordenada por este despacho fiscal. Incluso presentó un escrito justificando su inconcurrencia en una supuesta afectación a su derecho a la no autocriminación. De las manifestaciones persistentes y continuas de la presunta víctima respecto a sentirse amenazada, amedrentada a lo largo de la investigación preliminar, también de la misma forma, la agraviada rindió su declaración testimonial, en la cual también manifestó que se siente amedrentada, fue víctima de este acoso, y señaló también que no denunció en su momento por miedo y porque estaba mal. También señaló que la cuñada del investigado, cuando buscó a su esposo, Diego Armando Torreal Uribe, quería que ella, la denunciante, no declare a nivel fiscal a cambio de dinero, lo amenazó y alardeó de tener poder, incluso tener todo solucionado en vía administrativa ante la autoridad de control. Sobre el particular nivel del Ministerio Público, por las disposiciones de fechas incorporado programa de protección a asistencia familiar, también se le otorgó la medida de protección policial. En ese sentido, pues juegan un rol importante los funcionarios y los servidores del Estado que atienden a los usuarios de violencia de género, ya que al presentarse vulnerabilidad entre actos de violencia deberán evitar un trato desatinado. En cuanto a la restricción consistente de la obligación de no ausentarse de la localidad en la que reside sin autorización del Ministerio Público y la presentarse del despacho fiscal, resulta razonable en tanto que con relación al investigado se encuentra apersonado a la presente investigación, habiendo señalado además su domicilio procesal y habiendo participado en los actos de investigación que este despacho señaló, tal como la redacción de su declaración indagatoria. Se trata pues de una mínima restricción de la libertad personal necesaria con fines de aseguramiento en atención a la exigencia de la eficacia de los fines del proceso penal. Respecto a la prohibición de comunicarse con la agraviada, su familia nuclear o su entorno cercano, así como las personas que hayan declarado, la finalidad es evitar pues, el peligro de obstaculización por parte del imputado al normal desarrollo de la investigación preparatoria y el juzgamiento restricción cuya imposición es razonable atendiendo a que el investigado habría desempeñado el cargo ya mencionado. Sobre la caución también solicitada, resulta oportuno señalar que esta medida asegurativa incide directamente al patrimonio del imputado, por lo que deberá sustentarse al principio de proporcionalidad, en tanto que el juzgador deberá fijar el monto dependiendo de lo suficiente economía del investigado. Asimismo, como señala el código adjetivo, cuando el imputado se encuentra imposibilitado de depositar la suma dineraria fijada por el juzgado, podrá ofrecer una fianza personal o real. Bien, en relación a la condición económica del imputado, se debe señalar que éste goza también de una solvencia económica para cumplir con el pago de la caución solicitada. Según también el decreto legislativo 314, de fecha 16 de diciembre de 2013, el investigado percibió la remuneración mensual ascendente a la suma de 18.573.77 soles. Si bien según su declaración indagatoria tiene 2 hijos menores de edad, resultado de su unión de hecho que tiene con la persona de Miluska Monzón Cárdenas, debe tenerse en cuenta también que esta última, en mérito de la resolución de la Fiscalía de la Nación, de fecha 9 de diciembre de 2013, ejerce también la función como fiscal adjunta provincial titular civil y familia de ICA, del Distrito Judicial de ICA, cumpliendo con funciones de despacho de primera Fiscalía Provincial y Familia. Además, revisada la información del registro público obtenida por la CODAMO, se verifica que pues, la mencionada persona, Monzón Cárdenas, es propietaria del inmueble, lo adquirió por escritura pública 20 de diciembre de 2005 en la suma de $9.500, ubicado también en Santa Rosa del Palmar, Distrito Provincial del Departamento de Ica. Es decir, cuenta con bienes propios
y en copropiedad con la indicada persona, Monzón Cárdenas, que le permite contar con recursos que le posibilitarían evadir la acción de la justicia, por lo que también son suficientes para cumplir una caución señalada. Además, debe señalarse que el imputado tiene la condición de abogado habilitado para el ejercicio de la profesión del cargo, por la cual también, dada su formación académica, ya hace la posibilidad de ejercer su profesión y agenciarse de recursos económicos a efecto de cumplir con el pago de esta caución. Si bien se advierte que el investigador está suspendido en el cargo, sin embargo, debe tenerse en cuenta la ley de la carrera judicial. El juez suspendido preventivamente percibiría el 80% de la retribución mensual que le corresponde, la misma que en este caso, de ser destituido, se tendrá como pago a cuenta de compensación. Entonces, por eso es necesario que sea sometido al pago de una caución de 50.000 soles, la cual deberá ser cubierta en efectivo y ser depositada al Banco de la Nación. Resulta coherente que la comparecencia con restituciones sea impuesta por el tiempo de duración de todo proceso penal, incluso el juicio oral de corresponderse al caso, ¿no? Y de ser el caso en la etapa impugnatoria. Y teniendo en cuenta también que puede durar una etapa intermedia y eventual, corresponde también solicitar el plazo de comparecencia con restricciones sean 18 meses. Con relación al impedimento de salida del país, debe considerarse que esta es una medida coercitiva distinta e independiente de las reglas de conducta fijadas de la medida de comparecencia restrictiva. Al respecto, el Tribunal Constitucional, en su expediente 03016, señala que en el presente caso se dan todos los elementos para que se dicte la medida de coerción personal impedente de salida del país, conforme a lo establecido en el artículo 1295, ya que, de acuerdo con las inversiones, es posible determinar bajo los mismos argumentos que se sustentan nuestro pedido, elementos de convicción suficiente, señala. Asimismo, se debe considerar la gravedad también de la pena que se espera como un resultado del proceso penal, la misma que será superior a los 5 años. Asimismo, se debe considerar también que el imputado, según oficio de migraciones, cursado por la Superintendencia Nacional de Migraciones, cuenta con pasaporte y registra diversas salidas fuera del país: Estados Unidos, Colombia, Panamá, República Dominicana, lo que refuerza la tesis de que cuenta con solvencia económica para desplazarse al exterior. En ese sentido, subsiste la probabilidad de que pueda eludir la acción de la justicia, peligro de fuga. La jurisprudencia ha señalado que no basta la posibilidad de fugar, sino la probabilidad de ello. Los viajes que efectivamente hizo nos hablan claramente de una probabilidad cierta y no de una mera posibilidad. Considerando que de esto se trata pues, de un proceso declarado complejo debido a la naturaleza de los hechos, la necesidad de realización de un número considerable de actos de investigación. Por ese motivo se solicita pues un plazo de medida de impedimento de salida del país del investigador de 18 meses, pero que además comprende la etapa de investigación preparatoria. De otro lado, en nuestro ordenamiento jurídico nacional, regulado la institución jurídica de suspensión preventiva de derechos, el investigado tiene la condición de juez superior titular de la Corte Superior de Ica, cargo en la que fue nombrado por resolución ya mencionada, y la fecha en que fue incorporado también a la Corte Superior de Ica. Aquí debemos mencionar que habiendo concluido en el ejercicio del cargo de presidente de la Corte Superior de Ica, en el presente año judicial, en el mérito de lo dispuesto por la acción administrativa, la Sala Superior Mixta Penal en Apelaciones de Nazca, para cumplir con sus funciones de juez superior titular. En esta línea se tiene que los hechos imputados al investigado habrían tenido lugar pues, precisamente en el desarrollo del desempeño de sus labores, ¿no? Y también, si bien en el contexto de la investigación administrativa disciplinaria realizada por la Autoridad Nacional de Control se emitió el informe final de destitución, imponer a la medida contraria de suspensión preventiva por el plazo de 6 meses, es importante resaltar que en el caso concreto el investigado viene ejerciendo el cargo, superior, ha venido ejerciendo el cargo superior por aproximadamente 22 años, lo que le permitió pues la posibilidad que mantenga contacto y cercanía con sus funcionarios y servidores de la Corte Superior de Justicia de Ica, lugar donde se habría realizado los hechos que son materia de imputación, en el que precisamente bajo la tesis de este Ministerio Público habría infringido sus deberes como funcionario público, más aún, si consideramos que en dicho distrito judicial
laboran los servidores y funcionarios que serán ofrecidos como testigos del presente caso y quienes además proporcionarán la información relevante para el presente proceso. El hecho de que el investigado se encuentre suspendido en el ejercicio de su cargo por solución del órgano de control del Poder Judicial no resulta incompatible con la medida de suspensión de derechos requerida en el presente caso. Si tenemos en cuenta, como ya se explicó ampliamente a través de la jurisprudencia de la Corte Superior de Justicia de la República y Tribunal Constitucional, además, la suspensión impuesta a nivel administrativo disciplinario tiene una duración de 6 meses y que se encuentra próximo a vencer. Y vencerían en el mes de julio del presente año, por lo que, teniendo en cuenta que los plazos del proceso penal con las diversas etapas que se contemplan al cómputo y su duración son distintos, asimismo la medida de requerida se encuentra acorde con los fines del mismo proceso penal que se pretende salvaguardar. Asimismo, la medida de suspensión preventiva de derecho puede acumularse a la comparecencia con restricciones. Uno de los delitos imputados por hecho propio también. Asimismo, respecto al delito de acoso sexual, el Código Penal también hay una medida de se sugiere una medida de inhabilitación, según corresponda, dice. Asimismo, la pena de inhabilitación en este caso es principal y se impondrá conjuntamente con la pena privativa de libertad, toda vez que las penas de inhabilitación accesorias se encuentran señaladas en los artículos pertinentes. Por ello, es de estimar que el investigado Osmar Antonio Aburja de la Roca, de ser sentenciado, será pasible de la imposición de la pena de inhabilitación, por lo que resulta pertinente suspenderlo temporalmente en ejercicio de su cargo como juez superior titular de justicia DICA al haber incurrido en actos ilícitos contra la misma administración pública. Como ya se desarrolló anteriormente, existen suficientes elementos de comisión y un alto grado de probabilidad de que hayan ocurrido los hechos denunciados y con estos son atribuibles al investigado. En esta audiencia se desarrolló también ampliamente la conducta procesal y el actuar también del investigado en mención. Debe resaltarse también en cuenta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Carvajal y otros, se considera que debe facilitar todos los medios necesarios para proteger a los operadores de justicia, investigadores, testigos y familiares de la víctima. Según la tesis de este Ministerio Público, el investigado habría infringido sus deberes propios del cargo de juez superior titular y presidente de la Corte Superior. Más aún, si los magistrados como funcionarios públicos y operadores del derecho tienen el deber de guardar todo momento una conducta intachable. Entonces, de continuar en ejercicio del cargo constituye pues, un riesgo alto de que obstaculice la averiguación de la verdad. Conforme a lo dispuesto pues, en los artículos 299, inciso de las medidas no durarían más de la mitad del tiempo previsto para la pena de inhabilitación por el caso concreto. Y bueno, y para finalizar también, tratándose de penas también de inhabilitación principales, de conformidad con el artículo 38 del Código Penal, artículo 2, publicado en el 28 de abril de 2000, se extiende a 6 meses a 10 meses. Ahora bien, en el plazo de la medida de suspensión preventiva de derecho también, esto no debe superar a 5 años en el caso concreto. Y estando por medio el principio de razonabilidad y proporcionalidad, se solicita pues que se imponga al investigado la medida de suspensión preventiva de derechos en el plazo de 24 meses, consistente en la suspensión temporal en ejercicio del cargo de mención. El tiempo solicitado responde a lo que la suspensión requerida deberá abarcar no solamente la etapa de investigación preparatoria, en este caso el haber sido declarado compleja, abordaría también un plazo de 8 meses. Finalmente, las medidas de comparecencia con restricciones, con caución e impedimento de salida son aptas para cumplir los fines constitucionales y legítimos, tal como la lucha contra la corrupción y la transparencia de la gestión administrativa, pues esto evitará razonablemente el peligro de fuga y la obstaculización por parte del investigado. Además, en relación con las medidas de suspensión preventiva de derechos, es idónea para cumplir la finalidad y evitar el peligro procesal en las modalidades de cometer delitos de la misma clase de aquel que por el que se procesa. No es posible otras medidas, consideramos, menos gravosas y por lo menos igualmente eficaz que las medidas de comparecencia con restricciones e impedimento de salida, pues su imposición en el caso concreto resulta necesaria para asegurar la presencia del investigado en la etapa de investigación preparatoria, intermedia y si es consecuente, si es el caso, el juicio oral también, y evitar pues las dilaciones que podrían existir también por las mismas.
La medida de suspensión preventiva de derechos es necesaria también a propósito de la gravedad de los cargos que pesan contra el recurrente. La afectación al derecho de la libertad ambulatoria del investigado también constituye un nivel bajo, pues no afecta sustancialmente la relación de sus actividades cotidianas debido a que no tiene la necesidad de desplazarse a otra ciudad del país o extranjero o para residir, pues su domicilio real señalado, donde vive con su familia, se ubica en la ciudad de Ica. Por otra parte, la satisfacción del derecho al debido proceso es de nivel alto, pues evitará su ausencia en el proceso penal y garantizará su normal desarrollo conforme lo ya señalado. También la suspensión preventiva de derechos es una medida proporcional en sentido estricto, pues la intervención en el derecho fundamental del trabajo tiene el recurrente, está justificado con la necesidad del cumplimiento de los fines y objetivos procesales y tutela efectiva constitucional legítimos y continuación de la investigación probatoria. Además, la afectación del derecho de trabajo que tiene el imputado es leve en la medida en que tiene la profesión de abogado, la misma que puede seguir ejerciendo. Señor Juez Supremo, por todo lo expuesto, ya está esto en 45 hojas también plasmado en nuestro requerimiento. Por todo lo expuesto, solicito se declare por fundado el requerimiento que se dicte las medidas de comparecencia con restricciones, caución, impedimento de salida del país y suspensión preventiva de derechos contra el investigado Osmar Antonio Albújar de la Roca en los términos solicitados. He acabado. Gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctora Adriano, tiene el uso de la palabra. Te voy a dar por 20 minutos. Si necesita más, me avisa, por favor. Yo sé que ha sido extenso de la Fiscalía, pero porque tenía un requerimiento también extenso, ¿no? Sí, señor magistrado, muchas gracias. Con su venia. Vamos a tratar de ser lo más sucintos posibles. Partiendo de los presupuestos o de lo realizado por el señor representante del Ministerio Público respecto a la solicitud formulada ante su despacho. En principio, el representante del Ministerio Público dio cuenta sobre los hechos por los cuales solicita estas medidas restrictivas y además dio un resumen sucinto de los elementos de convicción. Y a ese punto inicial queremos llegar porque finalmente para todas las medidas solicitadas se debe analizar este primer presupuesto conforme lo establece el artículo 6 del título preliminar del Código Procesal Penal y el artículo 253. En ese sentido, señor juez, es importante precisar de que en efecto, conforme lo ha referido el representante del Ministerio Público, los hechos objeto de imputación y cuya calificación jurídica el representante del Ministerio Público le ha otorgado el delito de acoso sexual agravado y cohecho pasivo propio. Al respecto a estos hechos, es importante precisar el marco temporal. Están dentro de los meses, según refiere la Fiscalía, desde la quincena de enero del 2023 hasta el 23 de abril del 2023. Se ha detallado una serie de elementos de convicción de estos presuntos hechos que se encuadran en los delitos que ya he mencionado de acuerdo a la Fiscalía. Sin embargo, señor juez, también ha referido el representante del Ministerio Público que hay una prueba fundamental, determinante, importante y que le da la calidad de esta de prueba, que es la declaración de la víctima. Al respecto, señor juez supremo, y nos vamos a centrar en eso porque lo demás son elementos periféricos de testigos que no fueron presenciales y que no podrían aportar mucho a esta imputación efectuada contra mi patrocinado. No es cierta la afirmación de que la sola declaración de la víctima es válida y es prueba plena. Esta no es cierta porque de acuerdo al Acuerdo Plenario 2-2005 se deben analizar otros criterios y otros presupuestos a efectos de dotarle de validez a la declaración de la víctima. Estos, como ya lo estableció el Acuerdo Plenario, son la ausencia de incredibilidad subjetiva, verosimilitud y persistencia en la incriminación. Solicitamos a usted, señor juez, pueda efectuar un análisis de esta suficiencia de elementos de convicción considerando este Acuerdo Plenario 2-2005. ¿Por qué? Del relato de los hechos y de los elementos de convicción es claro y no lo vamos a negar de que estamos frente a una persona a quien se le ha dado por término el vínculo laboral que tenía en la Corte Superior de Ica. Y preciso los hechos que son importantes en cuanto al marco temporal, porque estos presuntos actos imputados por el Ministerio Público datan del mes de enero al mes de marzo del 2023.
En ese sentido, es importante que usted pueda tener en cuenta, señor juez, cuándo es que se le comunica el término de su contrato de trabajo. 28 de marzo del 2023. Respecto a este primer criterio de ausencia de incredibilidad subjetiva, es claro, pues, que estamos frente a una persona a quien se le ha dado término de su relación laboral y, por tanto, existe una cierta animadversión respecto a este primer presupuesto establecido por el acuerdo plenario. En segundo lugar, y es importante, reitero esta fecha de 28 de marzo del 2023, porque según refiere el Ministerio Público, antes de esta fecha, es decir, desde el 15 de enero del 2023, hubieron 3 actos puntuales a través del cual se reflejó una presunta actitud de acoso sexual o actividades de acoso sexual de mi patrocinado hacia la agraviada. ¿Pero por qué es determinante este 28 de marzo del 2023? Porque después de que se le comunique el término de su contrato de trabajo y antes de ello, no hubo ningún indicio de alguna afectación o alguna actuación que pueda significar o representar algún acto de acoso sexual. Que dicho sea de paso, es un acto execrable porque lamentablemente en Perú muchas mujeres somos expuestas a estos actos y es importante y determinante que se pueda analizar justamente el elemento de convicción que hemos presentado como documental y que también obra en la carpeta fiscal, solo que no es claro respecto a las conversaciones de WhatsApp sostenidas por la agraviada con una persona que es su amiga un día antes de que se le comunique el término de su contrato de trabajo, es decir, el día 27 de marzo del 2023. ¿Qué pasa, señor juez, el 27 de marzo del 2023? Y me voy a remitir a la documental que hemos presentado ante su judicatura. Le rogaría, por favor, se pueda ir a la documental N como anexo del escrito que hemos presentado a su despacho. En esa documental N obran las capturas de pantalla de las conversaciones de WhatsApp de fecha 27 de marzo del 2023 sostenidas por la agraviada sobre la visita que realizaría la presidencia de la Corte Superior de Justicia de Ica. Al respecto, en esa conversación de WhatsApp, que también fue aportada a la ANC y que en esa vía no fue contradicha ni cuestionada respecto a su validez, por tanto, son pruebas plenamente válidas. En estas conversaciones de WhatsApp, la amiga de la agraviada le dice: Meli, han designado al doctor Linares como juez superior provisional. Y la agraviada dice: Cholita, dime, ya fue mi jefe. Jejeje, Chola, pero tú tienes que hacerlo prudente. ¿Qué cosa, Chola? Dímelo. Que me lleven a la sede. Ya, Cholita, voy a ir a hablar con el jefe de jefes con mi moñazo. Es lo que un día antes de presuntamente visitar a mi patrocinado, presuntamente afectada por actos de acoso sexual, señala de que va a ir a hablar con el jefe de jefes, refiriéndose a mi patrocinado, con su moñazo. Y la otra persona responde, ja, 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 cantando una gatita que le gusta el mambo. Ese elemento de convicción es determinante e importante, señor juez, para poder determinar que no estamos frente a un presunto acto de acoso sexual, sino que estamos frente a una falsa víctima. Porque una víctima que consecuentemente y recurrentemente pasa por presuntos actos de acoso sexual no se expresa de esa manera cuando va a ir a visitar a su presunto agresor. No dice que va a ir con su moñazo ni cantando una canción que, si se la escuchara, es una canción sugestiva respecto a ciertos actos sexuales. Este elemento de convicción determinante, señor magistrado, justamente con esto se acredita de que la declaración de la víctima carece de este segundo criterio, que es de verosimilitud. Carece de este criterio porque dentro de este contexto no es permisible un tipo de comunicación de este tipo. Por otro lado, señor juez, también hemos presentado como elementos de convicción ante su despacho, y también lo hemos presentado ante la Fiscalía, pericias realizadas sobre la evaluación psicológica y sobre la coherencia del relato que brinda la agraviada ante la Fiscalía respecto a la denuncia que realiza contra mi patrocinado. En ese sentido, señor juez, se ha aportado y solicitamos que se analicen
el informe técnico pericial forense respecto al protocolo de pericia psicológica practicada a la agraviada, en la que, entre otras deficiencias, advierte que la pericia oficial se apartó de las guías de evaluación psicológica forense en los casos de violencia. Esto es importante y determinante porque no solamente la declaración de la agraviada no es coherente y no existe una ausencia de credibilidad subjetiva, sino que también la evaluación psicológica que fue ofrecida como elemento de convicción se aparta de las guías de evaluación psicológica forense en los casos de violencia. Por otro lado, y también es determinante, señor juez, la pericia que aportamos respecto del análisis de coherencia de relato de la presunta agraviada, en la que al leer esta pericia, señor juez, usted va a poder advertir la ausencia de coherencia del relato de la agraviada, que evidentemente afecta la solidez y la credibilidad del testimonio de la agraviada. Estas pericias también fueron aportadas a la Fiscalía justamente a efectos de que se puedan merituar estos informes periciales. ¿Qué es lo que concluye puntualmente el informe técnico pericial forense respecto al protocolo de pericia psicológica practicada en la agraviada? Señala, del análisis de los documentos del estudio, de la revisión de guías y bibliografía pertinente, se concluye que el protocolo de pericia no ha desarrollado todos los criterios para concluir que la peritaria presenta afectación psicológica, objetivo principal de la pericia oficial según las guías de evaluación psicológica en casos de violencia 2016 y 2021. Que el protocolo de pericia psicológica no ha establecido el nexo causal que le permite concluir que la peritaria presenta afectación psicológica asociada a conflicto laboral. El protocolo de pericia psicológica registra en la conclusión afectación, entre paréntesis, se registra depresión en remisión. Esto se interpreta que la perita oficial al momento de evaluación no ha identificado el cuadro psicopatológico en relación de la depresión porque ya remitió, por lo que se infiere que la perita oficial ha encontrado criterios de DSM-5 y CIE-10 de manera retrospectiva solo en base a la anamnesis para establecer el diagnóstico de depresión, una situación atípica. En esta pericia, señor magistrado, justamente se describen las deficiencias del elemento de convicción aportado por el representante del Ministerio Público. Así también en la pericia de coherencia se pueden evidenciar todas las contradicciones que se encuentran en la declaración de la presunta agraviada, lo que torna la declaración en inveraz y no confiable. Eso en cuanto a los elementos de convicción que solicito se tengan en cuenta para el requerimiento solicitado por el representante del Ministerio Público. Por otro lado, señor magistrado, también es importante poder resaltar que estando frente a elementos de convicción insuficiente, conforme lo establece el artículo 291 del Código Procesal Penal, consideramos de que no resulta admisible que se puedan solicitar medidas de comparecencia con restricciones hacia mi patrocinado, sino una comparecencia simple. Y voy a pasar a argumentar cada elemento oralizado por el representante del Ministerio Público. El representante del Ministerio Público, señor magistrado, no ha indicado respecto a las medidas restrictivas solicitadas por qué es indispensable, por qué estas medidas solicitadas son indispensables. Tampoco ha indicado, señor magistrado, el representante del Ministerio Público, respecto a las medidas solicitadas, por qué estas medidas resultan ser necesarias para que mi patrocinado o para que pueda continuar el proceso en el que se encuentra sometido mi patrocinado. También hemos presentado, señor magistrado, porque es otro de los criterios que se analiza a efectos de evaluar la admisión o no de estas medidas solicitadas por el representante del Ministerio Público, los elementos que acreditan el arraigo laboral, familiar y domiciliario de mi patrocinado. En cuanto a estos elementos, se han presentado y también de alguna manera han sido oralizados parcialmente por el representante del Ministerio Público. Se han presentado justamente, en principio, la copia literal del registro de predios del inmueble en el que reside mi patrocinado, lote 17 de la Manzana U, segunda etapa, urbanización Santa Rosa del Palmar, distrito de Ica, provincia de Ica,
correspondiente a la partida registral 0208-761. Inmueble que registra o que está a nombre de la propietaria, dice en la copia literal que está en el anexo A, la señora Miluska Monzón Cárdenas. También que es la mamá de los hijos menores de mi patrocinado y es su conviviente. También se ha presentado, señor magistrado, la declaración jurada de domicilio debidamente legalizada, en donde tanto mi patrocinado como la señora Miluska Monzón Cárdenas pues señalan de que ambos viven y residen en ese domicilio antes señalado, que es la urbanización Santa Rosa del Palmar, Manzana U, lote 17, distrito y provincia del departamento de Ica. También se ha presentado como elemento de convicción de la inexistencia del peligro procesal, como anexo C, el recibo de luz, de pago del servicio de luz de este último mes del año 2025 respecto del inmueble antes señalado, y ahí también se va a poder verificar que el recibo de pago de luz sale a nombre de la conviviente de mi patrocinado, la señora Miluska Monzón Cárdenas. También se ha presentado el otro recibo de pago de servicios, que es el recibo de agua, como anexo 1D del mismo inmueble, por los servicios a nombre de la conviviente de mi patrocinado, que es la señora Miluska Monzón Cárdenas. También se ha presentado la declaración jurada de convivencia, en la que pues tanto mi patrocinado como la señora Miluska dan cuenta de que tienen 2 menores hijos que pues, en este caso, luego de haber realizado una vida en común y familiar. Se ha presentado también para acreditar que estos 2 menores hijos son hijos de mi patrocinado y la señora Miluska, las actas de nacimiento de los 2, donde se verifica pues que uno de los menores niños tiene 9 años y el otro de los menores tiene 15 años. Por otro lado, señor magistrado, también se ha presentado, hemos escuchado decir al representante del Ministerio Público que mi patrocinado no tendría trabajo conocido. Sin embargo, justamente hemos presentado el documento que acredita que mi patrocinado trabaja en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, Facultad de Derecho y Ciencia Política, brindando pues cursos de Derecho Procesal Penal y Procesos Especiales. Así se ha presentado el memorándum número 034, en la que se puede evidenciar la asignación de asignaturas que se le, en este caso valga la redundancia, asigna a mi patrocinado por la referida universidad. Por otro lado, y está vinculado también a la determinación del monto de la caución económica, el representante del Ministerio Público ha indicado, y resulta contradictorio también, que mi patrocinado no tendría trabajo, sin embargo, solicita una cuantiosa suma de caución económica. Al respecto, hemos presentado y sincerándonos con los ingresos que percibe mi patrocinado actualmente, hemos presentado las boletas, los comprobantes de pago de su planilla de remuneraciones de docentes de la referida Universidad San Luis Gonzaga de Ica, donde pues se va a poder verificar que mi patrocinado viene percibiendo 1.013 soles.70 mensualmente. Hemos presentado los comprobantes de pago del mes de marzo y los comprobantes de pago del mes de abril. Por otro lado, señor magistrado, también ha oralizado el representante del Ministerio Público que ha deslizado unos presuntos actos o posibles actos de obstaculización respecto a la investigación realizada por mi patrocinado. Al respecto, señor magistrado, cabe precisar que se ha indicado que el hecho de que no haya ido a declarar podría constituir un acto de obstaculización, o el hecho de que no se haya sometido a la pericia psicológica también podría constituir un acto de obstaculización. Al respecto, debemos mencionar, señor magistrado, que eso ya en reiteradas jurisprudencias establecido que en este caso se parte del principio de presunción de inocencia, y la decisión de mi patrocinado de no declarar de ninguna manera puede constituir un acto de obstaculización. Y en ese mismo sentido, también ha mencionado el representante del Ministerio Público respecto a la evaluación psicológica. Se ha presentado justamente un escrito justificando las razones por las cuales mi patrocinado, a recomendación de su defensa, decidió no someterse a la evaluación psicológica. Pero de ninguna manera esto podría contribuir a algún acto de obstaculización, porque dichos actos de investigación
conforme y teniendo claro ya los hechos imputados, de ninguna manera pueden ser pertinentes o útiles para la acreditación de algún hecho que quiera, en este caso, averiguar el representante del Ministerio Público. Por otro lado, señor magistrado, y como absoluto apego al proceso penal, hemos también presentado los escritos que ha presentado esta defensa justamente para que la realización de actos de investigación para determinar la verdad o lo que sucedió en realidad respecto a los hechos imputados a mi patrocinado. Así, justamente considerando de que hemos presentado pericias sobre la evaluación psicológica practicada en la agraviada en la que se dan cuenta de que no se cumplieron con los protocolos establecidos para este tipo de pericias, hemos solicitado ya oportunamente copias de los instrumentos proyectivos que se utilizaron en el protocolo de pericia psicológica 021-753-2024. Esta solicitud, señor magistrado, la presentamos el 16 de abril del 2025. Estamos 8 de mayo del 2025 y hasta la fecha esta solicitud no ha sido atendida por la defensa. Esto justamente para poder determinar el adecuado, en este caso, el inadecuado uso de los protocolos establecidos para este tipo de evaluaciones. Con lo que, pues, este elemento de convicción presentado por el representante del Ministerio Público respecto a la evaluación psicológica resulta ser insuficiente para acreditar el presunto o alguna suficiencia del elemento de convicción para acreditar la imputación contra mi patrocinado por el delito de acoso sexual agravado. Por otro lado, también hemos solicitado, y a efectos de poder determinar la verdad, que se realicen diversos actos de investigación en función a los presuntos elementos de convicción que tiene el representante del Ministerio Público. Y hemos solicitado justamente que se llame a declarar a la perito psicóloga Ruth Marilinda Osot Mariño, quien suscribió el protocolo de pericia psicológica 021-753-2024. También hemos solicitado, porque dentro de las alegaciones se podía escuchar, señor magistrado, el representante del Ministerio Público ha indicado, pues, de que habría 2 personas que se habrían comunicado para poder entregarle el número de celular de mi patrocinado y esta conversación consta en una documental que es una conversación de WhatsApp. En ese sentido, hemos solicitado al representante del Ministerio Público se le requiera a estas 2 personas, una es la agraviada Karen Melissa Cagua Córdoba y a la persona con la que se comunica, Luis Miguel Matías Núñez, la entrega de sus teléfonos celulares o de la fuente que contiene las conversaciones de WhatsApp que obran en la carpeta fiscal a fin de que se remita a la Oficina de Peritajes del Ministerio Público para que se realice la extracción de información conforme a la guía de análisis digital forense. También se ha solicitado, señor magistrado, la declaración justamente de esta testigo de las conversaciones de WhatsApp que nosotros hemos aportado, que obra en la carpeta fiscal, y la que he leído de un día antes de la conversación de WhatsApp que tuvo la presunta agraviada un día antes con la amiga, en la que dice que va a ir con el moño a verificar, con el moñazo, a visitar al presidente de la Corte. Por eso hemos solicitado justamente que se llame a declarar a esta persona, María de las Nieves Luna Victoria Yarmas, justamente para poder tener en cuenta la declaración respecto a esta aportación de la conversación de WhatsApp y poder realizar las demás diligencias respecto a ello. En ese sentido, señor magistrado, esta defensa, considerando de que no existen elementos de convicción que sustenten la imputación contra mi patrocinado, solicita pues que se declare infundado el requerimiento presentado por el representante del Ministerio Público. Respecto al requerimiento de comparecencia con restricciones, el Ministerio Público, como primera restricción, plantea la obligación de no ausentarse de la localidad en la que reside. Al respecto, señor magistrado, conforme hemos dado cuenta, la localidad en la que reside mi patrocinado es la localidad de Ica. Y en ese sentido, consideramos que esta medida restrictiva constituye una medida desproporcionada, considerando que mi patrocinado es abogado y que la prestación de servicios, limitar su prestación de servicios a la localidad de Ica, partiendo de la insuficiencia de elementos de convicción y del apego con todos los arraigos que hemos presentado al proceso que hasta el momento ha presentado mi patrocinado, resulta desproporcionada.
Por otro lado, también resulta contradictorio esta medida impuesta de la obligación de no ausentarse de la localidad en la que reside. Sin embargo, en la misma medida solicita el representante del Ministerio Público concurrir el primer día hábil de cada mes a fin de dar cuentas de sus actividades a la autoridad fiscal. Como sabemos, la autoridad fiscal está en Lima. Sin embargo, se le está requiriendo que no ausentarse de la localidad de Ica. Este primer ejemplo, pues, evidencia la desproporcionada limitación de restricción de limitarla únicamente a la localidad en la que reside. Por otro lado, señor juez, respecto a la prohibición de comunicarse con la agraviada KMCC y demás familiares o entornos, no tenemos ninguna oposición respecto a esa prohibición. Respecto a la prestación de la caución económica, la suma de 50,000 soles, que deberá ser depositada en el Banco de la Nación a los 3 días hábiles de habérsele notificado con la resolución con sentido firme que ampara el requerimiento fiscal. Conforme lo hemos oralizado y en honor a la verdad, señor magistrado, justamente hemos indicado cuáles son los ingresos reales que percibe mi patrocinado, como dando los cursos en la Universidad San Luis Gonzaga Ica. En ese sentido, considerando estos ingresos mensuales y considerando los gastos que tiene mi patrocinado porque tiene 2 menores hijos, consideramos que esta suma de caución económica resulta desbordante y excesiva. Máxime sí, conforme lo establece la ley también respecto a la caución económica, según lo establece el artículo 289 del Código Procesal Penal, para poder determinar y fijar la calidad y la cantidad de la caución económica, se debe considerar el ingreso económico mensual de mi patrocinado. En ese sentido, haciendo una proyección de estos cerca de 1,000 soles con los gastos de sus menores hijos, es imposible que mi patrocinado pueda al tercer día hacer un depósito de 50,000 soles. Máxime sí, ni siquiera le alcanza para poder pagar los gastos de los servicios legales. Máxime sí, señor juez, también el mismo Código Procesal Penal en el artículo 289 establece que también se debe tener en cuenta los costos y los gastos de la defensa legal. También es obligatorio que se tenga en cuenta la obligación alimentaria y conforme hemos presentado, mi patrocinado tiene obligación alimentaria respecto de sus 2 menores hijos. Los antecedentes del imputado. No hemos oído al representante del Ministerio Público oralizar que mi patrocinado tenga algún tipo de antecedente y es que en efecto no registra ningún tipo de antecedente. Y también señala que se debe considerar el modo de cometer el delito y la gravedad del daño. Respecto a estos 2 puntos, señor magistrado, consideramos que conforme ya hemos oralizado con el elemento de convicción determinante de la conversación de WhatsApp entre la agraviada y su amiga, previo a la visita, a la presunta visita a mi patrocinado, consideramos de que no se tienen suficiencia de elementos de convicción de que se haya cometido delito alguno, por tanto no se tienen suficientes elementos de convicción tampoco respecto a haber causado algún daño. Asimismo, solicitamos se tenga en cuenta el referido artículo en el sentido de que se establece que no podrá imponerse una caución económica de imposible cumplimiento para el imputado. Por otro lado, señor magistrado, también solicita el representante del Ministerio Público el requerimiento de impedimento de salida del país por el plazo de 18 meses. Al respecto, señor magistrado, consideramos que esta solicitud de impedimento de salida del país no ha sido fundamentada debidamente conforme lo establece el artículo 9.5 del Código Procesal Penal, ya que esta medida de impedimento de salida del país se debe solicitar o imponer solo si resulta indispensable para la averiguación de la verdad. En ese sentido, señor magistrado, lo que debió haber efectuado el representante del Ministerio Público y no está en su requerimiento escrito y tampoco realizado, ¿por qué considera o en qué medida podría resultar indispensable que en este caso impedirle la salida del país a mi patrocinado? ¿Qué acto de investigación tendría que realizar o quiere realizar o tiene programado realizar el Ministerio Público para la indagación de la verdad respecto a los hechos que imputa mi patrocinado?
Eso no se ha explicado en el requerimiento de impedimento de salida del país y en tanto no se ha explicado, no se cumple con el presupuesto establecido por el artículo 295 del Código Procesal Penal y consideramos que esta solicitud resulta también exorbitante y excesiva, máxime si también se está solicitando que en este caso no, en este caso como primera medida, no ausentarse de la localidad en la que reside. Por los fundamentos expuestos, señor magistrado, y respecto al requerimiento de suspensión temporal en el ejercicio de cargo, el representante del Ministerio Público le está solicitando el requerimiento de suspensión temporal en el ejercicio de cargo por el plazo de 24 meses. Al respecto, hemos presentado como último escrito, al inicio de la audiencia se han dado cuenta de 2 escritos, el último escrito que hemos presentado y que también ha sido realizado por el representante del Ministerio Público, es la resolución número 65 emitida por la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, en la que pues autoridad que se encarga justamente de poder verificar las inconductas cometidas por funcionarios públicos y al respecto esta autoridad ha considerado pertinente imponer la medida de cautelar de suspensión preventiva por el plazo de 6 meses. Y esta imposición de la medida de suspensión preventiva le impone justamente a propósito de estos hechos que ahora están siendo investigados en el ámbito penal. En ese sentido, ya existe pronunciamiento de la Corte Suprema y, de hecho, dicho sea de paso, es medida que se viene ya ejecutando. Se ha venido ejecutando desde el día siguiente de su notificación, por eso hemos adjuntado también la resolución número 66, en la que se dispone la ejecución inmediata de la medida cautelar de suspensión preventiva. Por tanto, señor magistrado, ese presunto riesgo que ha mencionado el representante del Ministerio Público de que mi patrocinado sigue trabajando en la Corte o es juez y demás, no, en este caso, debido a esta imposición de esta medida cautelar de suspensión preventiva, pues está suspendido en cualquier actividad vinculada a ello. Por otro lado, señor magistrado, hemos presentado esta resolución también y solicitamos se tenga en consideración porque la Corte Suprema ha establecido ya que justamente cuando estamos frente a estos casos en la que a nivel administrativo se impone una medida cautelar de suspensión preventiva, en este caso por 6 meses, y también estamos en un proceso penal en la que el representante del Ministerio Público solicita imponer una medida de suspensión en la que, dicho sea de paso, no solamente no se ha argumentado por qué es que solicita la suspensión por este plazo adicional al que ha solicitado la Autoridad Nacional de Control. Sin embargo, ya la Corte Suprema, en el recurso de apelación número 36-2025, ha establecido pues que en realidad durante el procedimiento de investigación que se le sigue a una persona, en este caso a nivel de vía administrativa y luego vía penal, se pueden imponer medidas restrictivas, como el caso de la inhabilitación o como en este caso de la suspensión. Sin embargo, estas medidas son homogéneas y dada la homogeneidad y dado que ambas medidas constituyen medidas que afectan derechos fundamentales como el derecho al trabajo, el derecho a continuar ejerciendo la labor que antes desempeñaba, es que justamente se debe considerar de que estas medidas son homogéneas y se debe considerar justamente las razones por las cuales se impuso o inicialmente se impuso el plazo de 6 meses. No ha argumentado el representante del Ministerio Público cuál es la razón por la que solicita un plazo adicional más de 6 meses y por tanto consideramos que esta medida constituye una afectación excesiva al derecho al trabajo de mi patrocinado. Por los fundamentos expuestos, señor magistrado, solicita esta defensa que se declare infundada el requerimiento presentado por el representante del Ministerio Público y, por otro lado, atendiendo a lo establecido por el Código Procesal Penal y partiendo de que también está presente en esta sesión de audiencia el representante del agraviado,
consideramos que al menos a esta defensa no se le ha notificado previamente la solicitud del agraviado de ser escuchado en esta audiencia, conforme lo establece el artículo 25.1.b. En ese sentido, solicito se establezcan los límites en el caso de que se le permita intervenir de su intervención conforme lo establece el Código Procesal Penal. Muchas gracias. Gracias, doctora. Voy a acreditar he visto a la señora representante de la Procuraduría. No, doctor. Parece ingresó la doctora Bengoa, pero... No, la doctora Pérez, me parece. Pérez. Belén Pérez. Sí, pero no está presente ahorita, doctor. Ya, ok. Me da unos minutos, por favor, que tengo una audiencia que ya comienza ahorita para poder moverla un poco más. Por eso lo del tiempo. Un segundo. Vamos a continuar con la audiencia. Empezamos la próxima audiencia a las 12:30, así que les rogaría que sean breves. La defensa, doctor Quispe. Le voy a dar el uso de la palabra, toda vez que usted representa los intereses de la agraviada, pero tiene que limitarse a lo que establece el artículo 95, que si bien es cierto, autoriza o permite que la parte agraviada, en el caso de este tipo de audiencias, ¿no?, que son de requerimiento de medidas limitativas, donde el interesado es la fiscalía, para que aporte sobre hechos o sobre algo más que desee aportar. No le voy a dar 10 minutos. Sí, señor magistrado, solamente 5 minutos. Muchas gracias por su anexión, con la precisión que el día 5 de abril del 2025 nos hemos apersonado. Hasta el día de hoy no se da cuenta del apersonamiento, tampoco se nos ha notificado toda la documentación que se está ingresando y le rogamos que ¿Se ha apersonado al juzgado o a la fiscalía? Y señor magistrado, al juzgado ha sido respondido el correo, incluso recibido sin verificar, pero hasta el día de hoy no se ha proveído y no se notifica con todas las documentaciones que hacemos referencia. Esperamos que su juzgado de captura ordene que se corrija. Inmediatamente, doctor. En este momento estoy ordenando. Muchísimas gracias. Doctor, solamente para agregar algo, una situación verosímil, para acotar a la situación del peligro que ha sustentado el Ministerio Público para el tema de la comparecencia con restricciones, impedimento, el tema de la suspensión del cargo y la caución. Solamente en ese extremo, algo rápido, señor magistrado. Tanto en sede de autoridad del Ministerio Público como en sede fiscal, la teoría de la defensa siempre es unánime. E indican y siempre cuestionan, y digo yo, hostigan a mi patrocinada en el sentido de que mi patrocinada sería una víctima falsa. Señor magistrado, le pido por favor que exhorte al abogado a que doctora, doctora, no puede decir que la defensa está hostigándolo. Doctora, señor magistrado. A ver, un minuto. Doctora, vamos a ver, ya le he dicho yo al abogado y quiero sobre los hechos. Usted ha dado un argumento, yo lo he escuchado paciente y tranquilamente, como escucha todo el mundo, e igual acá. Entonces yo no permito que interrumpan a nadie. Me levantan las manos si quieren interrumpir, de lo contrario le apago el micro. ¿De acuerdo? Ya, ok. Yo voy a ver hasta dónde le permito al abogado. ¿De acuerdo? Yo dirijo el debate. Decía, no, señor magistrado, que se ha incorporado el hecho de calificar a mi patrocinada como víctima falsa. Y esto indudablemente parte desde que el protocolo de pericia psicológica del Ministerio Público dice taxativamente que mi patrocinada tendría una personalidad anancástica, así dice taxativamente. Pero además, este protocolo de pericia psicológica es muy importante y que indudablemente parte incluso desde el inicio de las pericias psicológicas que se ha hecho y se han otorgado medidas de protección, y ahí quiero incidir, que indudablemente, señores magistrados, que no solamente existen estos pedidos, sino que hay otros medidas como las medidas de protección que incluso han sido confirmadas por la Sala Civil, pero que no vienen siendo cumplidas por el señor investigado. ¿Y por qué? Y aquí vamos a decir, indudablemente el peligrosismo de haber sido una autoridad máxima en la Corte Superior de Justicia genera un riesgo de que vuelva a sus labores, porque naturalmente al haberse enterado recientemente que mi patrocinada ha vuelto a ser contratada en la Corte Superior de Justicia de Ica por esta actual gestión, según el mensaje de reivindicación que se hizo el 3 de enero del 2025, naturalmente el señor investigado ha concurrido a la Corte Superior de Justicia de Ica, y que indudablemente, señor magistrado, esta es una situación
que genera el peligrosismo en que naturalmente continúo obstaculizando, continúe hostigando a mi patrocinado. Y decían los señores magistrados que el tema de la personalidad anancástica para tratarla de una víctima falsa no encuentra un grado de relación, por ejemplo, con lo que ahora cuestionan y desconocemos las pericias de parte que ha hecho el investigado en el sentido de una revisión en despacho. ¿Por qué? Porque de la revisión de la carpeta fiscal usted no va a poder verificar que el colega o los colegas psicólogos que habrían realizado estas pericias de parte nunca se apersonaron a la entrevista psicológica de mi patrocinada. Es decir, no tuvieron el relato directo para hacer una revisión ahora documental de lo que ahora se cuestiona. Pero algo muy importante, en esta misma pericia psicológica del Ministerio Público se dice que mi patrocinada tiene afectación psicológica, emocional y cognitiva en grado de depresión. ¿Y esto por qué coincide con lo que yo le estoy indicando, señor magistrado, en la vinculación de los hechos de acoso sexual y lo que se postula aquí? Es porque de la revisión de las CIE-10, que es la clasificación internacional de las enfermedades mentales, indudablemente, cuando se habla de un trastorno de personalidad anancástico, cuando hay dudas, meticulosidad, preocupación, rigidez excesiva, todo esto, señor magistrado, le ha pasado a mi patrocinado y se ha descrito la resolución 10 de la protección que se le ha otorgado. Y esto no es por el Ministerio Público, hay un informe de la Policía Nacional que está en la carpeta y que está en el expediente que usted tiene a la vista, en el que la Policía Nacional, CDICA, ha realizado un informe muy ampuloso en que hay un nivel de peligrosidad que mi patrocinada tenga un contacto con el investigado. Y esto, señor magistrado, además, y a modo de rapidez, se vincula con ¿qué? La señora Norca Monzón Cárdenas, que ha sido abogada en la Autoridad Nacional de Control del Investigado, hoy ha tratado de ingresar al caso fiscal para ser una testigo. Pero una testigo indicando ahora que esta parte procesal, que la investigada, que su esposo le estarían solicitando dinero y que incluso ha generado un motivo de tutela de derechos según nos encontramos. Pero ¿por qué esto es importante, señor magistrado? Porque ahora se trata de cambiar una versión y echarle la culpa a mi patrocinada y a nosotros desde ese ámbito. Es más, mi patrocinada, y está en la documentación, ha sido víctima de denuncia por extorsión. No solamente mi patrocinada, su esposa, el recurrente como abogado. Y es naturalmente que esta peligrosidad en la obstaculización continúa no solamente con testigos, sino con la propia víctima. Y algo muy importante que resaltar, hay una transcripción, hay declaraciones juradas, declaraciones de los señores trabajadores del registro civil en la que se ha podido verificar, señores magistrados, y corroborar que quien acudió al trabajo del esposo de mi patrocinado en su calidad de registrador civil fue la señora Norca Monzón Cárdenas. ¿Y quién es la señora Norca Monzón Cárdenas? Cuñada del investigado, la que siempre ha dicho que es la que le limpia de los procesos, la que tiene vinculación en conforme usted lo ha escuchado al Ministerio Público. Además, señor magistrado, en la carpeta usted va a verificar correos electrónicos que le han remitido a mi patrocinada por personas desconocidas que han señalado que la vida de mi patrocinada está en riesgo. Y esto es importante, señor magistrado. Yo no podría concebir, y el órgano no podría concebir, de cómo un magistrado superior titular tendría un arma de fuego como autorización. Es evidente, señor magistrado, que esa situación agranda el nivel de peligrosismo máximo si es que el señor naturalmente tiene una vinculación con la Corte Superior de Justicia donde administra casos penales y además una vinculación en la universidad, como lo ha dicho la colega. También agranda este tema de peligrosismo procesal, señor magistrado, cuando, por ejemplo, el órgano jurisdiccional va a verificar que en las declaraciones hay un ingreso de tarjeta de abogado que naturalmente pretendían vincular o contactar a mi patrocinada para retractarse de esta situación. También, señor magistrado, tenemos también en esta carpeta fiscal, y es un peligro latente, porque el investigado tiene contacto directo y ha ofrecido como testigos a dos abogados litigantes conocidos en la ciudad de Ica, que es el señor Eddie García Mendoza, quien es ese abogado litigante, afiliado al partido aprista, y que indudablemente, señor magistrado,
se ha ofrecido como testigo porque su hijo está contratado en esta Corte Superior de Justicia de Ica. Y lo mismo pasa con el señor Zapata Grimaldo, quien incluso ha sido regidor de la Municipalidad de Ica, con la precisión que el señor Eddie García Mendoza ha declarado en sede fiscal que incluso es el asesor del actual alcalde. Y recordemos que cuando dijo el Ministerio Público que había unas amenazas a la familia de mi patrocinado y sobre todo al esposo de mi patrocinado, ¿se vincula con qué? Con que precisamente era que la señora Norca Monzón le amenazó que la iban a botar de su trabajo al esposo de mi patrocinada hablando con el alcalde. Y ese es el nivel de relación que hoy naturalmente genera una obstaculización y un peligro para que el señor pueda volver al ejercicio del cargo. En este sentido, señor magistrado, nosotros solamente con todo el respeto que se mete el órgano jurisdiccional, solicitamos que se revise con mayor amplitud y naturalmente se otorgue la comparecencia con restricciones, el impedimento y sobre todo se genere la prohibición de retorno a sus labores del funcionario público investigado en su calidad de juez superior titular. Muchas gracias. Gracias. Doctor Velarde tiene uso de palabra por 10 minutos. Gracias, doctor. Muy amable. Sí, solamente algunas precisiones en ese sentido. En razón a lo que ha cuestionado, más manifestado también en la defensa técnica, sobre los cuestionamientos de pericia, no tienen un trámite, y yo considero que estos pericias tienen un trámite en el Código de Procedimiento Penal, Procesal Penal, y, bueno, y eso debe ser debatido, como dice, en la misma investigación, ¿no? En este caso, no se presentó o designó perito de parte cuando se dispuso el examen psicológico a la agraviada. Ni una vez tampoco presentado el informe pericial, tampoco se presentaron las observaciones conforme establece la norma procesal, ¿no? O sea, no se puede cuestionar pues, la veracidad del testimonio de la víctima por su conducta o sus conversaciones, ¿no? Incluso la música que escucha, ¿no? Por decir. Para esta audiencia también, señor, consideramos que no existe contradicción entre las medidas de no ausentarse de la localidad con la de asistir al despacho a dar cuenta de sus actividades, que precisamente serán pues la autoridad que se requiere para ausentarse de su domicilio. Sobre los también sobre los menores, hijos, su conviviente y madre de los mismos también obtienen ingresos y como refiere, viven juntos, ¿no? Para la indagación de la veracidad se solicitó pues esta pericia además es una medida, diría, coercitiva en ese sentido. Es decir, también, todo esto también refuerza nuestro requerimiento de suspensión. El escrito presentado por la defensa, estos últimos escritos presentados por la defensa, en cuanto se encuentra en trámite también el recurso de apelación contra la suspensión impuesta por el órgano de control, la misma que puede dejar sin efecto. Precisamente por eso también se ha pedido la suspensión. En ese sentido también cabe manifestar que existe una investigación por obstrucción a la justicia en la Fiscalía Provincial de Ica por la presunta conducta de la cuñada del investigado, que también intervino como abogada en la investigación ante la Autoridad Nacional de Control. No se puede soslayar también que estos hechos son graves y por su naturaleza conlleva pues, a una afectación a una mujer que tiene y debe ser protegida en forma especial, ¿no? Debe también precisarse que la agraviada tiene una medida de protección dictada por el Poder Judicial y una medida de protección policial a cargo de la Policía Nacional, en el que existen comunicaciones de diversas circunstancias de peligro, personas desconocidas que transitan de forma sospechosa por el domicilio de la agraviada, intento de atropello, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas consideraciones refuerzan pues nuestro requerimiento en ese sentido. Entonces, por ese motivo consideramos, señor juez, que debe solicitar o pedirse o que atienda usted nuestro pedido el requerimiento ya solicitado. Gracias. Gracias, doctor. Doctora Adriano, tiene el uso de la palabra también por 10 minutos. Sí, señor magistrado, muchas gracias, con su venia.
El representante del Ministerio Público ha señalado respecto a las pericias presentadas que como la defensa no designó un perito de parte en el Ministerio Público, por tanto no puede contradecir ya la pericia respecto a la pericia psicológica. Y por su parte, el actor civil, bueno, el agraviado, el abogado de la agraviada también ha referido algo en ese sentido. A respecto, señor magistrado, el sustento de la pericia de credibilidad que presentamos no es porque a la defensa se le ocurra, sino porque así lo establece el Acuerdo Plenario 4-2015, CIJ-116. Y esto deriva, pues, de un hecho nuevo y posterior. Y este hecho nuevo y posterior y determinante y relevante es justamente el elemento de convicción que no se tuvo en cuenta al momento en el que se llevó a cabo la pericia psicológica, este dato adicional. Y este dato adicional justamente es la conversación de WhatsApp que, según refiere el representante del Ministerio Público, señala, no se puede, pues, partir de o juzgar o pronunciarse por la música que escucha. Y es que no estamos hablando no estamos cuestionando la música que escucha una persona, sino que de esta conversación de WhatsApp, como lo hemos manifestado, señor juez, estamos hablando de que un día antes de que la presunta agraviada vaya a la corte, al despacho de mi patrocinado, tiene una conversación con otra persona en la que comentan de que hay un puesto disponible, de que va a dejar a su actual jefe y de que va a ir a visitar al jefe de los jefes con su moñazo y ríen de esta conversación y bueno, luego pasan a poner la música que he referido, ¿no? La gatita que te gusta el mambo, dicen en la conversación de WhatsApp. Este elemento nuevo y adicional sí permite, de acuerdo a este acuerdo plenario, señor juez, que justamente se pueda analizar la credibilidad, acuerdo plenario 4-2015, se pueda analizar la credibilidad del único testigo de los hechos. En ese sentido, no se nos está impedido justamente presentar estas pericias de coherencia estas pericias, además de la pericia que cuestiona los procedimientos y protocolos que se aplicaron en la evaluación psicológica practicada a la agraviada. No es cierto que en tanto el perito no haya estado o presenciado la actividad pericial, no puede un perito de parte presentar un informe sobre los procedimientos practicados por el perito oficial. Eso es falso. Sí se puede presentar un informe pericial en ese sentido. Por otro lado, señor magistrado, en cuanto a lo que ha referido el abogado de la agraviada, diversas situaciones, ha mencionado el nombre de Norca Monzón y otras personas y que supuestamente agravan el peligro procesal de mi patrocinado. Esta defensa no se ha opuesto a la principal o a la prohibición que sí nos parece necesaria respecto al no acercamiento a la agraviada, a la familia, a los lugares a los que ella concurre y demás. Eso no hemos presentado oposición alguna y no estamos cuestionando ello por si el miedo o la duda del abogado que representa a la agraviada es justamente eso y eso es lo que ha referido. Sin embargo, detrás de la argumentación del abogado de la agraviada, parece que su interés es que más bien mi patrocinado no trabaje, no continúe con las funciones que desempeña la Corte. Justamente en función a eso, hemos solicitado un acto de investigación, a efecto de solicitar para poder determinar cuáles son los móviles espurios o qué personas o qué intereses estarían detrás de que mi patrocinado no vuelva a trabajar en la Corte. Y eso es lo que le hemos presentado a la Fiscalía, solicitando la declaración de un órgano de prueba, si es que esto existiese. En ese sentido, señor magistrado, por otro lado, el representante del Ministerio Público señala que la medida de suspensión se interpuso un recurso de apelación y por tanto se encuentra en trámite y en ese sentido pues cuestiona lo que argumentó esta defensa al respecto. Sin embargo, esta medida de suspensión fue de ejecución inmediata, como lo refiero, ya se está ejecutando
Y de hecho, por tanto, no existe ninguna controversia respecto a la inejecución o que se deje sin efecto la ejecución de esta medida de suspensión. Por otro lado, se ha mencionado el nombre de otras personas, como Norca y demás, y también ha mencionado la abogada de la agraviada de que no se están cumpliendo con las medidas de protección dadas por el juzgado de violencia y demás. Al respecto, señor magistrado, consideramos que estos argumentos no deben ser considerados en este caso. Máxime si únicamente se refieren a meras expresiones y no a documentos concretos. Y si es que consideran, en este caso, el abogado de la agraviada, de que no se están cumpliendo con algunas medidas impuestas por algún juzgado diferente, pues existen vías a través de las cuales se pueden hacer valer esos derechos con los medios de prueba que tenga, en este caso, el agraviado o el abogado, respecto a lo que ellos afirman. Nosotros no podemos hacernos responsables como defensa de argumentaciones que van más allá de lo postulado por el requerimiento del Ministerio Público o respecto de las actuaciones de otras personas. En ese sentido, nos ratificamos en nuestra solicitud de que se declare infundado el requerimiento formulado por el representante del Ministerio Público. Gracias. Gracias, doctora. Doctor Quispe, ¿algo más que agregar para cerrar? No, señor magistrado, es esto. Gracias. Ok. No voy a dar uso de la palabra a la señora, salvo que quiera que su abogado lo ha señalado, ¿no? ¿Su patrocinada quiere decir algo? No, doctor. Ya, ok. Habiendo escuchado los argumentos de la Fiscalía, quien solicita se declare fundado un requerimiento de comparecencia con restricciones, impedimento de salida del país, así como la suspensión en el cargo del imputado Albújar de la Roca. Se declare fundado estos requerimientos, así como la pretensión de la defensa, y solicita que se declare infundado por los argumentos ahora expuestos y también se tendrá en cuenta los argumentos de la defensa de la persona agraviada. Dicho ello, se evaluará todos los argumentados del día de hoy, así como lo hecho por escrito, y se pedirá la resolución correspondiente. Siendo las 12:02, se concluye la presente audiencia. Gracias, hasta luego. Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Gracias.